Casi 3.500 millones de personas padecen de alguna enfermedad oral, según las estimaciones del 2019 del Estudio de la Carga Global de la Enfermedad. Bienvenidos al conversatorio Salud Oral como componente integral de la salud sistémica. Nos acompaña la doctora Daisy Hernández, diabetóloga y nutrióloga del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición INDEM, y el doctor James Collins, periodoncista, representante del Colegio Dominicano de Odontólogos y de la Sociedad Dominicana de Periodoncias e Implantes Dentales. Doctor Collins, conociendo esta alarmante cifra de prevalencia de enfermedades orales a nivel global, ¿nos podría por favor resumir esa relación entre la salud oral y la salud general? Sí, muy buenas tardes, doctora Paula Yunés, un placer estar acá. Buenas tardes a la doctora Daisy Hernández también, por compartir con nosotros este breve conversatorio. Por supuesto, como usted dice, las enfermedades orales, en sentido general, son las más prevalentes en el mundo. Son enfermedades crónicas no transmisibles y que tienen una asociación. Hay que hacer la diferencia entre asociación y causalidad. En este caso estamos hablando de asociación entre la periodontitis, en específico la periodontitis severa, que sufre 1.100 millones de personas en el mundo, y en este caso la diabetes mellitus, que es lo que vamos a tocar más en el día de hoy. Pero en sentido general, las enfermedades periodontales o la periodontitis en este caso y las enfermedades crónicas no transmisibles, tradicionales, enfermedades cardiovasculares, etcétera, se asocian por dos mecanismos principalmente. Hay algo importante que decir, y es que tienen una base inflamatoria, ambas enfermedades, tanto las enfermedades sistémicas como las periodontales. Pero existen dos mecanismos que explican cómo se asocia esta periodontitis a las enfermedades crónicas sistémicas, vamos a decir, ¿no? Las no transmisibles más comunes. Una es el mecanismo directo, mediante el cual los microorganismos pasan por bacteremia a el torrente sanguíneo y pueden producir un proceso inflamatorio en el hígado y desde el hígado liberarse proteínas que están en la fase aguda de la inflamación, como la proteína C reactiva, y otras citoquinas importantes como la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, entre otras. Ese es un mecanismo y es el directo, ¿no? El otro mecanismo es el indirecto y es en sí el proceso inflamatorio que produce las enfermedades periodontales a nivel local, en las encías, y esto entonces también a través del torrente sanguíneo, del endotelio, el tejido se ulcera, el epitelio se ulcera, y a través de la sangre, pues todas estas citoquinas, pues entonces producen una exacerbación del problema sistémico. Esas son, en un breve resumen, los dos mecanismos que más explican la asociación entre la periodontitis severa, en específico, y las enfermedades sistémicas no transmisibles más comunes. Excelente, doctor. Y como usted bien menciona, se ha estudiado bastante específicamente la relación de la diabetes con las enfermedades periodontales. En este sentido, doctor Hernández, en su experiencia en el tratamiento de pacientes con diabetes, ¿es común encontrar en este grupo poblacional enfermedades orales? Pues realmente sí. La diabetes, como toda enfermedad crónica, está muy relacionada a complicaciones. Y aunque comúnmente, habitualmente, digamos, antiguamente se hablaban de las complicaciones crónicas sistémicas, apuntalando a los tres ejes principales, como la nefropatía diabética o la enfermedad renal diabética, la enfermedad oftalmológica, principalmente retinopatía diabética, como causa número 1 de ceguera a nivel mundial, y además de ello también la neuropatía diabética, causa conjunto con la enfermedad vascular periférica de amputaciones tan temidas en nuestros pacientes. Esto era, digamos, lo clásico, esa tríada clásica de complicaciones que se manejaban, entendiendo también la enfermedad cardiovascular, principal causa de muerte, infarto agudo al miocardio y los eventos cerebrovasculares o stroke. Sin embargo, digamos, en los últimos 20 años han venido a resurgir la medicina basada en la evidencia,
pues la evidencia, valga la redundancia, de que la enfermedad periodontal está muy relacionada no solamente como una enfermedad local bucal, sino que puede repercutir en la descompensación de la diabetes y viceversa, o sea, es bidireccional. A la vez hay una asociación de que una diabetes descompensada va a llevar a que el paciente pueda tener mayor riesgo de enfermedad periodontal y obviamente de hacer peor forma o peor complicación para el manejo de ella misma. O sea que sí, y en la práctica clínica, en nuestra práctica hospitalaria, lo vemos muy comúnmente. Podría decirte que quizás 1 de cada 4 pacientes con diabetes o tienen enfermedad periodontal o al menos tienen inicio, tienen gingivitis, tienen riesgo de desarrollar enfermedad periodontal. Excelente, doctora. Y en ese sentido, esta información que nos ha aportado la evidencia, como usted bien dice, no es información nueva, es información que venimos viendo desde hace algunos años. De hecho, en base a esa información se han desplegado una serie de esfuerzos para prevenir ambas enfermedades crónicas y también para concientizar a los profesionales de la salud en torno a esa importancia del manejo interdisciplinario de los casos, de esa comunicación entre odontólogo y médico. Ahora me gustaría que desde la perspectiva odontológica y desde la perspectiva médica, ¿cuál es la realidad actual? ¿Se está dando esas situaciones, esos escenarios de interconsulta, de referimiento oportuno entre ambas partes? Bueno, nosotros entendemos que se puede hacer más, principalmente en nuestro país y quizás en el resto de Latinoamérica, pero sí se han hecho esfuerzos. Por ejemplo, podemos mencionar la Federación Europea de Periodoncia, que ha hecho un consenso con la Federación Internacional de Diabetes, donde ellos sacan una publicación con recomendaciones no solamente para el profesional médico, sino para el profesional de la salud oral y el equipo auxiliar y también para los pacientes. Por lo tanto, desde una óptica, digamos, internacional, sí se están haciendo los esfuerzos, pero localmente nosotros tenemos que estar en alerta. Esos pacientes que tienen abscesos repetitivos, los pacientes que llegan al consultorio con piezas móviles, que son obesos, que llevan un estilo de vida no saludable, que son fumadores, o sea, hay un sinnúmero de condiciones que nos pueden alertar a nosotros y por supuesto la herramienta que nosotros tenemos como clínico, que es hacerle un sondaje periodontal, una ficha periodontal completa para ver las bolsas periodontales que pueda tener ese paciente si sangra al sondaje, porque, ojo, a veces subestimamos la gingivitis, pero la gingivitis es un proceso inflamatorio. O sea, la asociación entre las enfermedades periodontales y las enfermedades sistémicas está más dada en la periodontitis severa, pero la gingivitis es un proceso inflamatorio que muchas veces se establece y dura muchos años con el paciente. Por lo tanto, desde los consultorios nosotros tenemos que estar alerta a esos pacientes, indicarles las pruebas que tenemos hoy en día, como la hemoglobina glucosilada, para saber los niveles que tengan de su control metabólico, digamos, y obviamente el tema clínico, si ese paciente tiene evidencias radiográfica y clínica de enfermedad periodontal. Correcto. Y doctora, desde el punto de vista médico, ¿es común que le llegue a la consulta a pacientes referidos por odontólogos o no es tan usual ese escenario? Digamos que sí lo vemos, nos llegan pacientes referidos, pero no es lo habitual. Lo habitual es que la mayoría de pacientes cuando nos llegan ya con enfermedad periodontal, llegan ya en casos muy avanzados, incluso con pérdidas dentales. Sin embargo, pues quiero destacar en este punto de que el hospital que represento, el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, INDEN, nombre bastante largo, por eso decimos sus siglas, INDEN, primero que todo, hizo un estudio en el país acerca de la prevalencia de diabetes y un 13.45% de la población dominicana tiene diabetes tipo 2. Y aparte de ello, aproximadamente un 15% de las personas que fueron estudiadas tenían alguna alteración o disregulación de la glucemia.
es decir, que eran prediabéticos. Con el tiempo quiere decir que estas personas, si no tienen una intervención, van a llegar a ser diabéticos. Entonces, ¿qué sucede? En este periodo de tiempo, que es lo que sucede muchas veces, en este periodo de tiempo de evolución, de prediabetes a diabetes, vienen todas las complicaciones y justamente cuando el paciente debuta o es diagnosticado como diabético, entonces ahí viene ya que el paciente tiene enfermedad renal, tiene enfermedad cardiovascular y eso incluye la enfermedad periodontal como parte de las complicaciones. Es por ello que se han hecho esfuerzos a niveles internacionales y la Federación Internacional de Diabetes, IDF, la OMS, la Sociedad Española de Diabetes, tiene protocolos de manejo y de atención y de diagnóstico precoz de enfermedad periodontal. Nosotros, como país acá y como centro hospitalario ejemplar en el Caribe, no escapamos de tener un protocolo de atención. O sea, que decirte el manejo del Hospital de la Diabetes es quizás muy diferente a la realidad que se vive en las prácticas públicas y privadas de nuestro país. Pero en representación del Hospital del INDEN, te digo, hay un protocolo de atención desde la primera consulta del paciente en su historia clínica, tiene una revisión bucal y tiene una derivación al odontólogo. Tenemos un servicio de odontología para dar seguimiento a los pacientes. Sin embargo, vuelvo y te reitero, lamentablemente la cruda realidad es que en el sistema público y la atención privada no es protocolizada esta atención. De tal forma que en hospitales organizados, como en el caso del INDEN, si hay una derivación, a pesar de que el paciente no dé signos iniciales de enfermedad oral, sí se deriva directamente al odontólogo para que esté al tanto de sus necesidades de chequeos rutinarios. Es así, realmente, o sea, es rutinario. Como toda persona, a una persona sin diabetes debe hacer una revisión con el odontólogo. Lo ideal sería 2 veces al año, pero digo yo, al menos una vez al año, mucho mayor aún un paciente con una enfermedad crónica que sabemos que tiene una asociación entre el riesgo de enfermedad periodontal, pues tiene que tener una evaluación, un diagnóstico precoz, porque como siempre en la medicina lo mejor será hacer un diagnóstico precoz para hacer un tratamiento oportuno y así evitar el desarrollo o las complicaciones. Exactamente, de hecho en la guía que mencionó el doctor Collins de la Federación Internacional de Diabetes y la Federación Europea de Periodoncia, destaca que a pesar de que el paciente con diabetes en su evaluación inicial no sea detectada enfermedad periodontal, lo ideal es tener exámenes anuales por parte de un periodoncista a modo de prevención. Sí, claro, porque hay que destacar ahí que no todos los pacientes que tienen periodontitis manifiestan, digamos, abscesos, dientes con mucha movilidad, porque es una enfermedad crónica silente que puede permanecer sin molestia, sin signos, digamos, clínicos o de sintomatología, ¿no? Aguda, pero está establecida la enfermedad. Por lo tanto, nosotros en el consultorio somos aliados con los médicos, donde nosotros podríamos identificar inclusive estos pacientes que son prediabéticos o que no todavía tienen un diagnóstico de diabetes mellitus. Entonces nosotros tenemos las herramientas para identificar esos casos, obviamente los factores de riesgo que compartimos con las enfermedades sistémicas y que nosotros podemos detectar en nuestros pacientes para hacer la derivación al médico y obviamente la parte económica, no solamente el tema de la salud, la calidad de vida del paciente, sino el impacto económico que eso trae al sistema de salud, a las familias que se pueden ver perjudicados con un diagnóstico de diabetes por no ser detectado a tiempo. Desde el punto de vista económico, es un aspecto también abordar. Como estábamos conversando previamente, esa parte de que el paciente diabético de por sí incurre en bastantes gastos, no son solo en medicamentos, en analíticas y en citas de rutina. Entiendo que también desde ese punto de vista pudiera ser una de las barreras para que el paciente con diabetes pueda recibir ese tratamiento integral que realmente merece. Desde su experiencia, doctora, en el hospital, esa realidad, usualmente los pacientes se trabajan allá mismo porque tengo entendido que en el hospital hay un consultorio odontológico.
Sí, es así. Realmente en el hospital es un caso sui generis porque allá existe un departamento de servicios sociales. Entonces, los pacientes que no tienen las posibilidades, igualmente siempre se les facilita. Sin embargo, aún así, hablando en todo esto, realmente el hospital, sus servicios son realmente a costos ínfimos, básicamente accesible para la mayoría de la población. Sin embargo, si existiera algún caso, que pueden existir casos extremos, para eso está el Departamento de Servicios Sociales. Y ya para finalizar, me gustaría abordar desde la perspectiva médica y odontológica, ¿cuáles serían las posibles consecuencias para el paciente si se lleva a cabo un procedimiento en el consultorio dental en un estado de descompensación o descontrol de la diabetes? Pues mira, realmente esa pregunta es muy interesante porque nos llegan casos de muchos pacientes que han tenido intervenciones sin previamente pedir una autorización metabólica. Y lo correcto es siempre hacerlo, no solamente en el tema de diabetes como enfermedad crónica, lo mismo sucede con hipertensión o cualquier otra enfermedad crónica que el paciente tenga. Lo correcto es siempre la evaluación prequirúrgica. Aunque sea una cirugía ambulatoria, debe de tener una evaluación. ¿Por qué? Si el paciente se encuentra metabólicamente descompensado, que médicamente decimos un paciente metabólicamente descompensado, con valores de hemoglobina glucosilada por encima de 7, y además de esto, no solamente este parámetro, hoy en día hablamos de un parámetro mayor aún, que es el tiempo en rango, que es el tiempo que el paciente tiene durante las 24 horas con una glicemia dentro de parámetros estándares. A veces hay pacientes incluso que la hemoglobina glucosilada no es el parámetro para darle seguimiento porque tienen alguna enfermedad o alguna hemoglobinopatía y tenemos en cuenta otras pruebas especiales para valorar el seguimiento. En fin, es que cuando hay descompensación metabólica, los pacientes tienen más riesgo de tener infecciones postquirúrgicas, de tener deficiencias de la herida y de tener infecciones que vayan a ser difícil de manejar. De hecho, si es una cirugía mayor, los pacientes pueden tener más riesgo incluso de hacer fallo renal secundario a la anestesia. Entonces, es un punto delicado a tratar. Los pacientes que van a hacerse cualquier tipo de procedimiento tienen sus riesgos, todos los procedimientos, por eso se realiza un consentimiento informado. Sin embargo, se debe de tratar de que ese paciente esté en las óptimas condiciones antes de tener cualquier intervención quirúrgica, por sencilla que aparente. Exacto, doctor, y desde el punto de vista de la consulta odontológica. Desde el punto de vista odontológico, en los casos específicamente de instrumentación subgingival, lo que hemos visto en la literatura es que en los estudios de intervención de instrumentación subgingival, ¿verdad? No quirúrgico, hay un beneficio. Siempre habrá un beneficio en hacer la instrumentación subgingival porque se ha visto que disminuye la inflamación sistémica, y eso ha sido comprobado con los exámenes de la proteína C reactiva y otras citoquinas a nivel sanguíneo. Por lo tanto, inclusive se habla de una mejoría de 0.36, un aproximado, miligramos por decilitro. Eso significa, eso es tan beneficioso como añadir una droga adicional para el control de la diabetes. Por lo tanto, lo que los estudios nos indican es que hay un beneficio adicional de hacer el tratamiento parental, aún el paciente estar descompensado. A nivel quirúrgico, si ya es un procedimiento que involucra cirugía per se, ¿el escenario es diferente? Es distinto, estoy más con lo que dice la doctora, hay que tratar de lo que va a ser más invasivo, que requiere levantamientos de colgajos, que requiere exposición ósea, pues entonces que nosotros podamos manejarlo con el control médico y también con el no quirúrgico, pero lo que se ha visto es eso, de la mejoría. Y hay algo importante que decir, y es que los antibióticos se ha demostrado de que no existe un valor adicional o significativamente mejor de dar antibióticos cuando usted hace la instrumentación subgingival no quirúrgica. Así que eso hay que tomarlo en consideración porque los estudios de intervención han sido, digamos, claros de que nosotros podemos tener beneficios con el tratamiento periodontal. Excelente, pues muchísimas gracias a los doctores por su valioso tiempo. Ya nos queda a nosotros como profesionales de la salud continuar educándonos en estos tópicos
con vistas de realmente lograr tratamientos verdaderamente integrales para nuestros pacientes, sobrepasando esas barreras de la terapéutica convencional y abogando siempre por el manejo multidisciplinario de los casos. Muchas gracias.